Vamos a hacer una pequeña práctica con QGIS para ver cómo podemos introducir datos. Voy a abrir QGIS. Es un programa que pesa casi 1 giga, es un programa muy completo donde tiene muchas funciones. Es, digamos, un programa profesional para cálculos sofisticados en temas de historia, geografía, probablemente arqueología, urbanismo, es decir, pues para muchas áreas de ciencias humanas y sociales que requieran geolocalización. Por ejemplo, pues tienen aquí una conexión con la consola de Python y en general tienen herramientas de computación que, bueno, yo no domino, pero bueno, que si están interesados y, por supuesto, si practican, es asequible pues en la medida en que, bueno, hay tutoriales, tiene también la ventaja de que es un software libre y que también se puede adaptar a sus intereses, ¿no? Ahora vamos a hacer un breve, digamos, ensayo de cómo introducir datos, por lo menos hasta donde yo he conseguido, para que les sea también útil para la tarea que tenemos esta semana. Entonces, bueno, vamos dentro de capas, vamos a añadir una capa. Como ven, tiene muchos tipos de datos geográficos, como les comentaba el otro día. No existe solamente un tipo de dato geográfico, ¿no? Sino que hay diferentes formatos según lo que les dé el programa o aquella, digamos, fuente con la que estén trabajando. En este caso vamos a trabajar con la vectorial, que es una de las más, digamos, asequibles y apropiadas para el trabajo las más completas también para el trabajo con datos geográficos. Y bueno, pues en este caso voy a abrir uno de los shapefiles que descargamos de las páginas que les proporcioné el otro día. Recuerden que había varios niveles, en este caso pues descargué los datos de México, los shapefiles de México, bien por municipios, bien por estados o bien del país en conjunto. El nivel 0 sería de países, el 1 por estados. Voy a cargar el 1 de los estados, lo abrimos, vamos a dejar los valores predeterminados, lo añadimos como capa. Entonces ahí tenemos los estados de México. Bien, ahora, ¿cómo podemos introducir datos sobre esta capa, ¿no? Vamos ahora, perdón, a la tabla de atributos. Aquí lo ven, abrir tabla de atributos. Y aquí vemos pues la tabla que cargamos, ¿no? Una posibilidad para introducir los datos es que ustedes ya introduzcan en esta tabla, pues a través de Excel, a través de R o a través de cualquier otro programa, pues que creen un mutate o que simplemente añadan una columna en Excel y añadan aquí los datos, ¿no? Esa sería la opción más directa, más sencilla quizá, o por lo menos, digamos, práctica, una opción práctica para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, suponiendo que esa opción la contemplen y que la utilicen si quieren, ¿no? Es decir, de manipular los datos previamente, introducirlos en QGIS para así pues ya tener en la misma tabla los datos que desean. Vamos a introducirlos en este caso manualmente a través de la calculadora de campos. Entonces aquí nos da la posibilidad de crear un campo nuevo en esta calculadora o actualizar un campo existente, ¿no? Pues a través de algún tipo de expresión. Por ejemplo, bueno, aquí puede introducir expresiones tipo Excel. No sé si son exactamente los mismos, digamos, si se llaman igual las funciones, etcétera. Bueno, es parecido. En todo caso, yo, por ejemplo, en este caso, lo que hice, lo que pasa es que ahora ya está hecho y no lo ven, cambié esto a mayúsculas, ¿no? Y también quité los acentos de los nombres a través de ese campo de la calculadora de campos, ¿no? Es decir, actualicé esa línea mediante, aquí escogen la línea que quieren actualizar
y simplemente le puse pues upper o to upper, o no recuerdo exactamente. Bueno, pueden buscar cómo se actualizan esas funciones. En este caso no vamos a actualizar ninguna función, vamos a crear un campo nuevo, le damos un nombre, por ejemplo, le vamos a dar el nombre de dato estadístico, ¿no? Bueno, no les da muchos caracteres para poder introducir ahí, tiene un límite de caracteres. Dato statistics, bueno, como quiera ponerlo, ¿no? En el campo de longitud de salida sería el número de caracteres, ¿no? O en este caso, pues de dígitos, que tendría como máximo el número entero, ¿no? Bien, creamos un campo que se llamará StatData y vamos a poner una expresión por defecto, que necesitamos poner una expresión, pues por ejemplo vamos a ponerle el valor 5 por defecto, ¿no? Y le damos a aceptar. Entonces, ahora vamos a nuestro laboratorio, a nuestra tabla de atributos y vemos que se creó esta nueva columna que tiene en todos los casos el valor 5. Ok, bueno, vamos a cambiarle algunos. Por ejemplo, aquí le vamos a poner 9, aquí 4, aquí vamos a ponerle 17, 2, qué sé yo, valores aleatorios para que cambie un poco el gráfico en la visualización, ¿verdad? 7. Bueno, pues obviamente les estoy poniendo al azar para generar una visualización. Vamos a ponerle 1 en vez de 0. Y vamos a poner aquí, pues eso, así varios valores. Muy bien, pues entonces tenemos ya generado una tabla nueva de datos nuevos que hemos generado y vamos ahora a ver cómo se grafica o visualiza eso. Para ello vamos directamente a la capa y hacemos doble clic en la capa, nos salen una serie de campos que podemos trabajar. En este caso nos vamos a la simbología y en vez de color único vamos a escoger otro de estos valores. Podemos generar nuevas reglas, podemos utilizar un campo categorizado en el caso de que sean valores, pues eso, discretos. Vamos a aplicar el graduado ya que tenemos valores continuos, por lo menos enteros, ¿no? Que son continuos hasta cierto punto. Y vamos a adjudicarle según qué queremos que lo pinte, ¿no? En este caso solo nos da una opción porque solamente hay una columna que tenga valores continuos o numéricos y, bueno, pues entonces ya está seleccionada. Podemos escoger una rampa de color, pues por ejemplo vamos a escoger esta viridis, que es digamos, un espectro bastante popular en los mapas, y tenemos que decirle qué modo de conteo queremos que utilice, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a poner el conteo igual. No, conteo igual no lo reconoce. A ver, desviación estándar. Ahí está, conteo igual. ¿No? Pues de 1 a 5 nos lo pinta de este color, de 5 a 5 este otro, ¿no? De 5 a 7,6 sería este otro y de 7,6 a 16, pues según los valores que tenemos nos propone esta leyenda que nosotros podríamos modificar aumentando, por ejemplo, el número de clases o disminuyéndola, ¿no? Ahí pues podemos cambiar los colores que sean más precisos o menos precisos. Como tampoco tenemos muchos valores, pues tampoco tiene mucho sentido poner muchas clases, ¿no? Pero bueno, vamos a poner en este caso, por ejemplo, esas 7 clases. Bueno, hay diferentes elementos que pueden aplicar y ya enseguida nos genera, ¿no? Como unas subcapas de colores, como ven aquí en la ventana de las capas, ¿no? Le damos a aceptar, bueno, y ahí tenemos nuestro mapa ya coloreado según los valores que hemos introducido. Otra forma de introducir datos directamente es a través de crear una capa, de añadir capa, perdón, y pueden añadir una capa de valores, por ejemplo, delimitados por comas, ¿no? Es decir, CSVs.
Si le dan aquí, pues eso, también pueden añadir un CSV. Por ejemplo, los datos de COVID que tenía descargados, los puedo añadir como una nueva capa. Aquí están, hay una pequeña previsualización. Y bueno, nos da aquí la configuración, también la codificación del campo para que se lean bien los caracteres. Fíjense en ese tipo de cosas y añaden la capa. Ahora esa capa aparece aquí, ¿no? Y podríamos trabajar con ella. Bueno, pues aquí están los datos. También podemos generar estadísticas sobre esos datos, añadir columnas, modificarlas, etc. Me falta ver cómo se podría vincular esa capa añadida, ¿no?, sobre la capa de abajo. Pero sí que tienen ya una manera, le repito, pues añadiendo una nueva columna a una capa de datos sobre el propio QGIS, o si no, pues previamente en Excel o en R o en cualquier otro programa, pues ya generar esa tabla de datos, digamos, en una sola capa donde quieran plasmar todos los datos que van a graficar, ¿no? Y después, pues nada, les quedaría exportar el proyecto con el formato que quieran visualizar. Bueno, hasta ahí estas indicaciones sobre el uso y manejo de QGIS.